Como habíamos prometido antes de la pausa, ya estamos aquí para darle un enfoque multidisciplinario a esta realidad desde todo punto de vista, comparar Argentina con el mundo, lo que pasa con la economía, los datos de la salud y qué va a pasar en Argentina fundamentalmente a partir de estos 2.146 casos y de lo que ya se había hablado antes de conocerse este dato estadístico en la reunión entre el presidente Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. ¿Cuál es la Argentina que se viene, o por lo menos cuál es el AMBA que se viene? Te lo cuenta Raúl Colman. Tuni, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Esperaba una tortita, algo para el día de hoy. Cumplo 100 días en casa, así que... No, estuvimos mal, te tendríamos que haber mandado. Ahora vamos a festejar, Raúl, a tu casa. Si el doctor lo permite. Vamos con barbijo, ¿eh? Y la pinta es que además los que tenemos factores de riesgo vamos a seguir en esta situación sin ninguna duda. Ayer me parece que Alberto Fernández y Axel Kicillof privilegiaron la coordinación, el consenso con Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta no estaba muy convencido de salir a la cancha ayer mismo con una dureza mayor, así que se espera hasta el jueves y las medidas en principio se tomarían el jueves, siempre que los números así lo indiquen. A ver, ahí le consulto un poco al doctor Capulla, porque los números habían bajado durante el fin de semana, pero el argumento es que los laboratorios no trabajan con la misma intensidad el fin de semana y por eso entonces los números se reducen un poco. Si uno considera eso, el número de ayer no es tan catastrófico como pintaba, digamos, o como pinta como un nuevo récord, sino que de alguna manera resume casos que también ocurrieron durante el fin de semana. Así que hay que esperar hoy, mañana y pasado a ver qué dan esos números y en función de eso se va a ver el nivel de dureza en el retroceso, por decirlo de alguna manera. Ya lo había dicho Capulla ayer, ¿no? Esto era así, se modifica en los fines de semana en todos lados. Así es, Tuni, lo comentábamos recién con Willy Favale, con respecto a esto, lo que vos comentaste también ayer y lo comentaste recién, que los fines de semana uno nota cierto descenso. Y uno mira los gráficos, también se nota de esa manera que los fines de semana se procesan quizás menos muestras o menos personal, entonces los datos bajan un poquito. Y coincido con vos que la cifra de cantidad de infectados es una cifra esperable, o sea, porque esto sabíamos que iba a pasar, lo que se mantiene dentro de valores esperables también, y siempre digo que no hay que minimizar, por supuesto, ni una sola persona, es la cantidad de fallecidos. Aquí vamos a profundizar en el punto, Tuni, que seguramente es la cuestión central, que son las camas, más allá de la cantidad de casos, la aceleración de esos casos y cuántas camas se van a necesitar de aquí a 2 o 3 semanas, que es la verdadera preocupación, sobre todo en el primero y segundo cordón del conurbano, porque hay una leve diferencia de ocupación entre la capital federal, entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el primero y segundo cordón del conurbano. Ese seguramente es el tema central, por eso el análisis de la evolución de las próximas 48 horas. Sí, ellos dicen, el argumento ayer era el siguiente, que hace 10, 15 días fue aumentando mucho el caso, ahí pegó como un salto, y entonces que es esperable que la ocupación, como será tarda, digamos, desde el contagio hasta que ocupar las camas tarda, entonces ellos dicen que vamos a tener ocupación más alta en terapia porque hace 10, 15 días saltó el número de casos. Yo ya, como siempre les digo, yo repito lo que se dice en esas reuniones, o que me entero que se dice en esas reuniones, pero no soy el encargado de analizar si eso está bien o está mal. De hecho, mira, Tuni, te damos algunas precisiones que tiene el doctor Guillermo Capulla, las está revisando en este momento. No puedo en la pantalla, sino tenemos acá la cantidad de camas, del incremento de camas de UTI por adulto por provincia, tenemos también son oficiales, ¿no?
la desagregación de ocupación de camas de adulto. Y si lo que decís vos es lógico, Tuni, y es sencillo de entender, si los casos se van acumulando y los pacientes quedan internados... Ahí lo tenés, doctor, en pantalla. Perfecto. Perfecto, ahí lo estamos viendo. Acá está. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, por provincias, tenemos acá, es difícil para que la gente lo pueda visualizar. Pero vamos al grano, en AMBA, porque es lo que importa, ¿no? Es donde están la mayor cantidad de contagiados, no porque esto sea más importante, sino porque es aquí el foco. Mira, acá está, en dos colores vemos las camas cada 100.000 habitantes al 12 de junio y cuando el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo, y claramente vemos cómo ha crecido las camas cada 100.000 habitantes de manera importante, y ayer lo comentamos con un incremento de un 35% de las camas de terapia intensiva. También vimos cómo se han incrementado la cantidad de respiradores en toda la República Argentina, en todos los sectores, tanto en el sector público como en el sector privado. Y esta es la ocupación de camas de terapias intensivas de adultos. Este dato es importante, sí, muy importante. Vamos a Buenos Aires, tiene el 45%. ¿Es actualizado esto, doctor? Esto tiene 3 días. 45, yo leí por ahí que estaba en el 51 ya, la ciudad de Buenos Aires, y vamos a ver la provincia de Buenos Aires, que también es importante. A ver si la encontramos. Sí, ahí está. Ahí está. Acá. Provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí está, 45, perdón. No, ya está más, estás por encima del 45%. Yo buscaba la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí está, Cava. 57%. 57 acá. Ahí está. Ahí está, esto es al 17 de junio, ¿no? Se actualiza, digamos, cada tanto el Ministerio lo actualiza, estos son datos oficiales del Ministerio de la Nación, como se ve ahí la fuente, es el Ministerio de Salud. Con esta evolución, ¿cuándo habría problemas en las terapias básicamente intensivas? Esto es ocupación de camas UTI adulto, y para que la gente lo pueda entender, el sector público tiene de ocupación con respecto a público-privado, ahí está. 60. En gris está camas ocupadas el 41% y camas libres el 59%, y el sector privado un 52% de cama libre y un 48% de camas ocupadas. No me voy a meter en el trabajo del doctor, pero acá el problema, dicen los médicos, y ahora lo va a ratificar Capullo, y después si lo charlamos otra vez con Raúl, el problema es el tiempo de internación que tiene aquel que lamentablemente necesita de la atención médica. Muchos son asintomáticos, siguen con su vida normal, se aíslan, punto, sale y la vida continúa, y otros terminan en una cama. El que termina en una cama, ¿cuánto tarda en irse del hospital? Más o menos unos 28 días. 28 días. Un mes, promedio, prácticamente. Sí. Entonces, por eso, si uno va pensando que los casos se van acumulando, quizás no graves, pero si se van acumulando, quizás el sistema sature por eso. La enfermedad en sí, vuelvo a decir esto, porque uno parece insistente, llega a ser hasta a mí mismo me parece reiterativo lo que digo, pero en realidad la enfermedad, como pasa en el mundo, el 80% de las personas lo cursa de manera prácticamente como un resfrío común o de manera asintomática, y solamente un 15% va a requerir internación y un 4 o 5% va a requerir el uso de camas de terapia intensiva. Bueno, todos estos son datos que maneja obviamente el Ministerio de Salud, el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que son muy tenidos en cuenta, Raúl. Sí, veamos qué significa, porque ahí acá llegan las cosas para Juan Enrique. ¿Qué significa el retroceso en el que se está pensando? Bueno, por ejemplo, significa que todos esos negocios que hoy reciben pedidos por internet, que tienen la puerta cerrada, pero reciben pedidos por teléfono o por internet, dejan por 2 semanas. Siempre estamos hablando, creo, doctor, de hacer un retroceso por 2 semanas. Correcto. Me parece. Sí, 2 semanas. Esa es un ciclo. Esa es la estrategia. Un ciclo completo. Para que este sea el pico, esa sería la idea. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dejarían las fábricas, ¿recuerdan ustedes las fábricas que se autorizaron? La fábrica de automóviles, las fábricas que producen elementos para la industria petrolera, todo eso. Volvemos atrás. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como en los primeros días. Bien.
salís para compras esenciales, trabajan los trabajadores esenciales, todo el día la gente en su casa no abren los bancos, todo online, se termina el takeaway, hay que volver a los primeros días, esa es la realidad, durante 2 semanas. Exactamente. Tú ni yo te escuchaba atentamente. Digo, porque vamos a tener un nuevo retroceso en los datos económicos. Claro, van a impactar de lleno, sí, bueno, sin duda. pero a eso quiero referirme yo. Yo al doctor Capulla, recién cuando mostraba su estadística, que obviamente es muy creíble, convincente y real, yo en ningún momento le pregunté, doctor, ¿cuánto sale cada internado por COVID-19? ¿Cuánto le sale el Estado Nacional? Creo, evidentemente quedaría muy flojo de mi parte preguntar cuánto sale un enfermo, ¿no? Lo mismo opino para una industria, para un comercio, para un comerciante. ¿Por qué les tengo que preguntar cuánto sale que un comerciante cierre? Claro que sale muy caro. Hoy se conoció un informe de distintos estudios económicos a nivel global que dicen que no hay que retraer la ayuda económica a los comercios. Sí, lo dicen para todo el mundo. mundo. La Universidad de Chicago, lo dice Christine Lagarde y lo dice Ben Bernanke, ex titular de la Reserva Federal. No hay que retraer la ayuda. Y también se conoció el día de ayer los números de la economía argentina, el déficit fiscal, se conocen muchos números. La realidad es que yo me pregunto cuánto sale, yo creo que hay que ayudar al comerciante. Interpreto, y enseguida vamos a ver, prepara Jorge una portada del diario La Nación para hacer un análisis de los datos de lo que Argentina ha gastado y cuánto creció el déficit, porque presentarlo como un gasto en este momento, no sé si es el enfoque conveniente, porque hoy hay necesidades por todos lados y la verdad es que el déficit, si bien es importante, no es algo atendible en estas horas, pero lo